Existen marcos de referencias para ser hijos. Nos comportamos como individuos que absorben imágenes y las usamos como antecedentes. El camino de ser padres es el reflejo de nuestros propios padres, pero no conozco la referencia directa para ser hijos. Nacemos para descubrir que hemos nacido sin entrenamiento previo. Nos constituimos como hijos bajo la referencia de nuestros padres, que nos sirven únicamente para ser padres. Queremos ser hijos autónomos del recuerdo. Queremos desligarnos de la historia de los padres y volvernos hijos por nuestra cuenta. Eso es lo que intuyo. Somos hijos escapando de ser hijos de sus padres, pero nadie nos ha enseñado a hacerlo. Nadie nos puede enseñar, porque esa lección no existe. Los hijos nunca podrán escapar de sus padres, incluso si no se les conoce. Nos rodeamos de padres ajenos que también son nuestros padres y que simultáneamente también son hijos. Hijos que tomamos como ejemplos para ser nosotros mismos, para proyectarnos hacia un futuro donde sabremos cómo ser padres, aunque no lleguemos nunca a asumir ese rol. Esas son algunas de las reflexiones que hace el protagonista del primer cuento de Aguas de Marzo, el debut del escritor Bruno Jara Ahumada, que está en Berlín, no, está en Constanz, Alemania. Constanz. Ahí estás. ¿Cómo estás, Bruno? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Muy bien acá. Feliz de estar en esta entrevista. Bueno, sé que estuviste hace poquito en Chile, lamentablemente no alcanzamos a coincidir con la agenda para poder entrevistarte, pero teníamos pendiente esta conversación sobre este libro, Aguas de Marzo, que está editado por Neon Ediciones, a quien yo les creo bastante, hay que decir, en general les tengo mucha fe como editorial. Hay ciertas marcas editoriales que uno dice aquí, la gente que publica sabe, y además que tienen un bellísimo trabajo de publicación, hay que decir, Aguas de Marzo es muy bella, y en este caso es una colección de relatos de personajes que en su mayoría están en sus 20, probablemente estoy pensando especialmente en el primer cuento, que es un cuento largo, que es casi la mitad del libro, y que se está haciendo preguntas como las que leía, ¿no? La relación con sus padres, pero también la relación con sus pares, con sus amigos, con su perspectiva de pareja, que quiere, pero no quiere tanto. Ahí hay muchas preguntas dando vueltas, Bruno, y quería preguntarte por el lugar de la enunciación, ¿no? ¿Desde dónde están contados estos cuentos? Sí, claro. Bueno, ese cuento en particular, bueno, esto es un cuento que escribí hace como 10 años. De hecho, creo que acuso en el cuento mismo que tenía 22. Cuando lo escribí, entonces, claro, diría que este primer lugar de enunciación es como, bueno, un sujeto con problemas familiares que se posiciona a los 22 años, que empieza a recordar traumas, que tiene crisis de identidad por lo mismo y que intenta reparar estos dolores y reencontrar dos tiempos en el presente. Por eso también ese cuento en particular está contado en dos efectos, en dos capas temporales. Claro, ahora esos juegos de saltos temporales, ¿cierto? Y de contar desde el presente y el pasado, o incluso desde el futuro, yo creo que es un poco a lo que estás jugando en el resto de los cuentos también. Hay un cuento que viene después, ¿cierto? Que es bien cinematográfico y de hecho usas el lenguaje cinematográfico para describir. Así hay un plano general y esto es lo que vemos. Y partimos con el final del cuento sin saber exactamente, uno, lo que vemos, ni dos, cómo llegamos ahí, desde ahí se va reconstruyendo. Lo mismo pasa con otro de los cuentos que partimos derechamente por la escena final, para luego darnos cuenta cómo llegamos hasta ahí. Cuéntanos respecto a ese ejercicio de saltos cronológicos y un poco romper el relato clásico al que estamos acostumbrados. Sí, no fue consciente con respecto a quiero innovar en el formato cuento, sino que fue más bien con respecto a mi formación en diseño, en lenguaje audiovisual y también porque antes de la literatura mi primer amor fue el cine. Siempre como que crecí en el cine. Cuando llegué a Santiago, porque yo vivía en un pueblo, lo primero que fui antes de leer ficción fue ver muchas películas. Entonces, de alguna forma, mi modo de ver la narración literaria es siempre a partir de una imagen. Y también bueno, lo mismo como mencioné de diseño, me enseñó mucho de lenguaje semiótico. Entonces es lo que siempre utilizo y es lo que siempre proyecto para ver una historia. Entonces en ese marco no pensé tanto los cambios temporales como, o los juegos temporales como una narratología particular, sino que lo vi siempre, la primera imagen fue, no sé, en medias res o al final o lo que sea, pero siempre pensando como una película, siempre... en particular de la cámara, que es un narrador bastante intrusivo, me interesaba hacer un ejercicio de, bueno, cómo sería yo filmando mi propia película, un corto de cinearte, por ejemplo. Ahora, ese ejercicio, de nuevo, aunque los cuentos están hablando de cosas distintas,
tienen, yo creo que esa marca, y aquí también te propongo una hipótesis de lectura, ¿no? También hablan de la incapacidad del vínculo. Yo creo que hay, es algo que cruza todos los cuentos, más o menos, ¿no? Como de gente que está un poco trastabillando y como yendo a oscuras. Uno podría decir que está como en un cuarto oscuro estirando las manos, tratando de conectarse con los otros, y que tropieza en ese ejercicio. Y uno podría decir, bueno, pero eso es algo que la literatura ha tocado de manera bastante consistente desde que existe, pero me da la impresión, Bruno, de que acá también hay una cosa muy epocal y muy generacional, que marca esa incapacidad del vínculo. Sí, sí, en efecto, me di cuenta de esto después, porque bueno, como escribí los cuentos de forma, bueno, no seguida, después cuando estuve reflexionando sobre la continuidad o la cohesión del libro, me di cuenta que efectivamente estaba siempre muy patente esto de cómo se enfrenta un otro con otra persona y en ese como intersticio que es donde se juega todos los elementos de la identidad, dígase, las diferencias de clase, las diferencias sexuales, la imposibilidad de perdonar, los vínculos fraternales. Me di cuenta que, claro, que ahí estaba en realidad como el sentido del libro en sí. Con respecto a la otra parte, si eso no epocal, la verdad no lo sé, porque igual, claro, el tracto fue quizá el cuento más antiguo y Aguas de Marzo, que es el que cierra, eso lo escribí quizás hace 2 años. Entonces también es como un libro que temporalmente abarca muchas, no sé, decisiones estéticas, muchas intenciones e intereses de mi vida. Entonces, claro, no sé qué tan... Igual sí, claro, tiene algo como millennial, por decirlo así, Eso sobre estoy todo en pensando, entreacto. una cosa como Sí. generacional, ¿no? Sí, 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 que creo que sobre todo en entreacto se siente y claro, y está bien, y lo asumo, y me gusta también que sea así. Ahora, claro, por eso también escogí ese trozo donde habla acerca de la figura de ser hijo, porque es algo que igual de una u otra manera marcan casi todos los cuentos. Cómo llegamos a este lugar en donde estamos parados y qué herramientas tenemos para habitar el mundo, ¿no? Desde ese lugar. Y pareciera ser, estoy pensando que, claro, cuando uno lee escritoras chilenas de distintas generaciones, son distintas cosas las que las marcan y quizás uno podría pensar que a los millennials están ahí muy cruzados por una cosa que es al mismo tiempo, aquí lo lanzo, ¿ah? Pensando que soy una persona que lleva años haciéndole clase a millennials, también hay una cosa al mismo tiempo muy hedonista y al mismo tiempo muy trágica, ¿no? Muy Mm. pesimista respecto al mundo que les ha tocado vivir y yo creo que eso está ahí cruzándose en los cuentos, no sé cómo lo ves tú. Sí, 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 o sea, igual yo me atrevería a decir que mi literatura es un poco más pesimista. Y me interesa que sea así porque hay cierto como estancamiento en cierta idea como, no sé, inocente de la víctima y a mí me interesa sobre todo como descubrir mis propias oscuridades con respecto a, no sé, a mi historia, a la historia de mis padres, de mi familia. Entonces, sí, me atrevería a decir que un poco más pesimista y un poco más, pero también porque me parece importante ver esas cosas, o a mí me parece importante verlo. Ahora bien, claro, también igual es tarea de los críticos analizar eso, pues, cómo se mueve toda la perspectiva actual de la, no sé, de la narrativa de mi generación, pero sí, claramente hay algo generacional que se separa a la literatura de, no sé, de los hijos o ya esto sería de los nietos. Pero sí, yo sí por lo menos podría decir que me interesa este pesimismo, pero un poco más exacerbado. Ujú. Bueno, estamos conversando con Bruno Jara desde Alemania, donde está estudiando literatura. Y de hecho ahí tengo una pregunta que me parece interesante porque tú decías, Bruno, que este libro reúne este grupo de cuentos que vienen de distintos momentos de tu existencia y que uno de los más recientes tiene 2 años, ¿no? Entonces uno Mm. piensa que ahora estás estudiando, estás dedicado full, ¿cierto?, a hacer análisis literario, a leer, ¿cierto? A comparar, me imagino, tu misma escritura con la de otros y otras. ¿Y cómo ha sido para ti pensar en tu primer libro publicado, que tiene estos cuentos que son de alguna manera de Brunos anteriores, con Mm. las herramientas que tienes hoy día para hacer análisis literario? ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasa cuando lees estos cuentos y piensas que hoy día están entregados al mundo para que gente como yo los lea también? Sí, me pasan cosas curiosas. En particular, siento como un poco de lejanía con respecto a la escritura en sí. Probablemente escribiría las cosas de otra forma, pero también me gusta como testimonio de esa mentalidad y de las cosas que estaba pensando en el momento. Creo que lo valoro mucho
y pese a todo, o sea, tengo ciertos reparos obviamente, pero pese a ello igual me gusta el libro como no sé, como catálogo del imaginario que tengo, y creo que es bastante fiel en entregar mis preocupaciones y mi inquietud estética sobre todo, porque me interesa mucho, creo que el gran valor del libro es como la apuesta técnica, literaria y estética sobre todo. Eso creo que lo mantengo, y bueno, ahora que se publicó el libro, inmediatamente empecé a escribir otro, entonces, claro, el contraste, como bien decías tú, este libro, este primer libro es de otros Bruno, y ahora estoy escribiendo un libro que siento que es mucho más personal y mucho más directo, incluso cuando entre acto es un cuento muy personal, siento que el libro que estoy escribiendo ahora es mucho más, o se corresponde con mi estado actual de madurez y de conocimiento y etc. Ahora, también una cosa que me pareció interesante de los cuentos tiene que ver con, a propósito de lo que decías, Bruno, de cómo solo podemos actuar con la información que tenemos, ¿no? Hay un cuento que me gustó mucho de este niño citadino, ¿cierto? Hijo de arquitecta y urbanista, eso más o menos uno lo que piensa, ¿no? Que va a este pueblo costero como turista, pero también en su inocencia, y él es además un tipo muy solitario, un niño que está como muy fuera de lugar constantemente, pero encuentra un lugar con una niñita local, sin darse cuenta que las buenas intenciones de sus padres están interviniendo ese espacio, ¿no? Y uno, claro, lee el cuento desde él y como uno tiene más información que él, porque es adulto, ¿no? Empieza a decir, uy, esto no va a terminar bien. Además que al principio tenemos una imagen, ¿no? Media poderosa al respecto, pero, y también, claro, está este otro cuento de las mujeres y de la idea de una asociación femenina que se termina volviendo tremendamente violenta, y que, claro, ahí hay como de nuevo la idea de como la incapacidad de vincularse, pero ya no solamente a nivel íntimo, personal, sino también a nivel social, como nos distanciamos, ¿no? Por nuestros distintos lugares de habitar el mundo. Cuéntanos respecto también a ese doble camino, la incapacidad tanto íntima como social. Sí, yo creo que lo que dijiste es como de la incapacidad de ver o hay que, no sé, asumir que cuando vemos una representación, cuando vemos o cuando conocemos a alguien siempre hay caras ocultas, como en la luna, como en el cuento que mencionas. Entonces a partir de esa imposibilidad se van desencadenando los acontecimientos que se dan en esos cuentos en particulares, ¿no? Entonces, claro, desde la intimidad hay una cosa irreconciliable en este cuento de los niños que son amigos porque, claro, están como en una etapa en donde todavía no sé, la clase social se expresa obviamente, pero también desde una cierta ingenuidad que se reúne en el juego, por ejemplo, pero todo lo que no se ve, todo lo que estos niños no ven, en realidad es como el peso que sustenta, no sé, es como, yo lo veo como un relato de varios pueblos, ¿no? O de varias cosas no sé, casi como un correlato de la conquista, no sé, eso es como así me gusta pensar un poco el trasfondo del texto. Conversamos con Bruno Jara, autor de este libro, Aguas de Marzo, que está disponible a través de la editorial Neón, que está sacando libros realmente muy, muy bellos, nacionales e internacionales. Está haciendo cosas también, tiene una línea de clásicos precioso. Acaba de sacar Matilda de Mary Shelley y yo les agradezco tanto por aquello. Bruno, para cerrar, ¿cómo has vivido esto de que el libro esté entregado, que tú te vayas, ahora volviste, estuviste ahí conversando con distintos lectores y lectoras? ¿Cómo ha sido para ti enfrentarte a la exposición que significa que tus letras estén en otras manos? Bueno, es rarísimo, es muy raro, pero feliz porque era lo que necesitaba para seguir escribiendo. En realidad, desde que escribí este primer borrador del libro, que en realidad contenía los primeros 3 cuentos, que entre Acto, Liberaciones y Últimas Piedras, yo dejé ese borrador hace, no sé, 9 años, 10 años, y después dejé de escribir porque me dediqué al lado académico. Entonces, este libro, después lo aumenté, obviamente, para publicarlo con los 2 últimos cuentos, pero el libro significa sobre todo como un reencuentro con la escritura y un reencuentro con esa parte un poco negada de mí que de alguna forma pensé que nunca más iba a reencontrar, que era mi yo escritor. Entonces ha sido raro, pero muy importante y también muy feliz de embarcarme en esta aventura, porque tengo muchas ganas de quedarme en la escritura, así que...
Bueno, vamos a estar Feliz. atentos entonces a tu próximo libro, Bruno, y ahora les dejamos entonces recomendado Aguas de Marzo, que está editado por Neon. Hemos conversado con su autor, Bruno Jara Ahumada, desde Alemania. Gracias, Bruno, por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias a ti, a ustedes, a la organización y feliz. Un abrazo. Que tengas buen día, o buena tarde, buena noche, no sé cómo están las cosas por allá. Buena tarde. Buena tarde. Nosotros vamos a la música, a la pausa y ya regresamos.